A ver, hay frases que simplemente lo clavan. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Define a la perfección esa promesa, ese viaje de un caos casi místico a una estructura clara y ordenada en el desarrollo de software. Pues vamos al lío. Hoy vamos a ver cómo una técnica que parece sorprendentemente sencilla, el modelado CRC, puede ser nuestra arma secreta contra ese caos que tantas veces se come los proyectos de software y los convierte en algo, bueno, imposible de entender y carísimo de mantener. Y es que todo gran proyecto de software arranca con una idea. El problema, claro, es que las ideas al principio viven en un mundo un poco caótico, lleno de lenguaje normal, de requisitos que no siempre están claros. Y aquí es donde está el verdadero peligro. Si no conseguimos traducir esa ambigüedad a una estructura sólida desde el principio, estamos invitando a algo que se llama podredumbre arquitectónica. Suena fatal. Y lo es. Es como una especie de deuda técnica que hace que el sistema se vuelva rígido, frágil, vamos, una pesadilla para mantenerlo a largo plazo. La causa de todo esto es ese salto, que a menudo sale mal, entre los requisitos que nos cuentan en un lenguaje humano, lleno de matices, de posibles malentendidos, y una estructura técnica que tiene que ser lógica y no puede permitirse ninguna ambigüedad. Ese es el primer campo de batalla. Entonces, ¿cómo se gana esta batalla? Pues afortunadamente no hacen falta herramientas súper complejas. La respuesta está en una técnica colaborativa y, la verdad, sorprendentemente simple, el modelo clase-responsabilidad-colaborador, o CRC para los amigos. Ojo, la palabra clave aquí es personificar. Esto no va solo de escribir documentos, va de que el equipo le dé vida a cada pieza del sistema. Es casi como un juego de rol. Cada uno coge una tarjeta y se pregunta, vale, si yo fuera esta pieza, ¿qué sé hacer? ¿Y a quién necesito llamar para que me ayude? Y para guiar ese juego, cada tarjeta tiene una estructura muy simple pero muy potente. Se divide en 3 partes, 3 componentes esenciales que nos obligan a pensar con mucha claridad. La estructura es sencillísima. Primero, la clase. Es el quién, el ladrillo fundamental de nuestro sistema. Luego, la responsabilidad es el que hace, o sea, todo lo que esa clase sabe y todo lo que hace. Esto es importantísimo para evitar las típicas clases Dios, esas que lo quieren hacer todo y al final no hacen nada bien. Y por último, el colaborador. Es el con quien habla. Define las autopistas de comunicación entre las distintas partes. Muy bien, ya tenemos la teoría de la tarjeta, pero ¿cómo se usan en la práctica? Vamos a ver el proceso de descubrimiento, paso a paso. El proceso arranca de forma muy sistemática. Primero, se peinan los requisitos buscando sustantivos, palabras clave que suenen a posibles clases. Después, para cada una se define qué sabe y qué hace. Y al final, la regla de oro. Una clase, un propósito. Si vemos que una clase empieza a acumular demasiadas tareas, mala señal. Toca dividirla. Y claro, para no acabar con un montón de clases que no sirven para nada, se usa una lista de control como esta. A ver, esta clase, ¿necesita recordar algo? ¿Ofrece un servicio que es vital? ¿Es de verdad fundamental para que todo funcione? Solo las clases que pasan este filtro se quedan en el modelo final. Para que todo esto no se quede en el aire y se entienda perfectamente, vamos a aplicarlo a un ejemplo que prácticamente todo el mundo conoce. Es perfecto para esto. Vamos a deconstruir un clásico entre los clásicos, el Pac-Man. Si hacemos ese primer paso de peinar sustantivos, enseguida identificamos las piezas clave del juego. Y las podemos agrupar. Por un lado, las entidades, que son como los actores. Pac-Man, el laberinto, los fantasmas. Por otro, los controladores, que son los que mueven los hilos, como la inteligencia artificial del fantasma. Y finalmente, las fronteras, que son la conexión con el mundo exterior. El marcador de puntos, el teclado. Ahora viene lo bueno, asignar responsabilidades bien claras. Por ejemplo, Pac-Man sabe perfectamente dónde está y cómo moverse. Pero ¿quién sabe dónde están los muros, el laberinto? Cada uno a lo suyo, sus tareas están perfectamente separadas. Y esta separación nos lleva a la pregunta del millón. Pac-Man quiere avanzar, pero ¿cómo sabe si puede o si se va a chocar contra un muro? La respuesta es la clave de todo este modelo. No es su trabajo. Si Pac-Man, además de todo lo que hace, tuviera que memorizar el mapa entero, su propósito se desdibujaría por completo. Y esto nos lleva al momento eureka, la colaboración. Pac-Man actúa como un cliente, le pide un servicio al laberinto que actúa como el servidor. Pac-Man pregunta, «Oye, laberinto, ¿puedo moverme a esta casilla?» Y el laberinto responde, «Sí, adelante», o «No, hay un muro». Esto es un contrato de colaboración, y es lo que hace que todo el sistema funcione de manera ordenada. Venga, para terminar de afianzar la idea, una pequeña pregunta para reflexionar. Si a la clase Pac-Man le diéramos también la tarea de dibujar el laberinto entero en pantalla, ¿qué principio de diseño fundamental nos estaríamos saltando? La respuesta está en un principio clave del buen diseño de software, la cohesión.
La cohesión básicamente dice que cada pieza del sistema debe tener una única misión, un propósito muy enfocado y muy bien definido, y que no debería meterse en tareas que no le corresponden. Así que esa es la respuesta. Se rompería la cohesión. Pac-Man se convertiría en una de esas clases Dios que comentábamos antes. Intentaría ser el personaje, el mapa y el pintor todo a la vez. Una receta segura para el desastre y el código que nadie puede mantener. En resumen, ¿con qué nos quedamos? Primero, que el caos en el software casi siempre nace de requisitos que no están claros. Segundo, que las tarjetas CRC son una herramienta fantástica para luchar contra ese caos, porque convierten ideas abstractas en objetos con responsabilidades claras. El secreto está en darle a cada clase una única misión muy bien definida y en organizar la comunicación entre ellas como si fueran contratos. Un cliente que pide un servicio y un servidor que lo proporciona. Y para terminar, una reflexión final. Si pensamos en nuestros propios proyectos, en nuestras ideas, ¿en qué punto una simple tarjeta de cartón y este ejercicio de dar vida a las piezas podrían ser justo la diferencia entre una estructura lógica y mantenible y una auténtica ciénaga de caos? Ahí lo dejo.